Y si esa idea tan arraigada de que siempre hay que abonar las plantas para que estén sanas, pues no fuera del todo cierta, hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a una de las prácticas más comunes en el campo y en el jardín, y vamos a descubrir por qué, a veces, menos es muchísimo más para la salud del suelo. Muy bien, pues este es el plan. Primero, vamos a desmontar ese gran malentendido sobre los fertilizantes. Después, conoceremos quiénes son los verdaderos artífices de la nutrición de las plantas. Entenderemos por qué abonar puede crear un círculo vicioso. Veremos también qué tiene que ver todo esto con las plagas. Y lo más importante, terminaremos viendo cómo construir un suelo que esté realmente vivo. Empezamos por el principio, claro. Sección 1. El gran malentendido. Aquí toca desaprender un poco lo que creíamos saber sobre cómo se alimentan las plantas. Y para empezar a desaprender, lancemos una pregunta un poco provocadora. ¿Y si ese gesto de alimentar a una planta, en realidad, estuviera perjudicando al suelo donde vive? Sé que suena totalmente al revés de lo que hemos oído siempre, pero vamos a ver qué hay de cierto en esto. A ver, fijémonos bien en esto. Por un lado está la creencia popular. La planta come del suelo, así que si cosechamos tenemos que devolverle la comida. Lógico, ¿no? Pues a la derecha vemos la realidad científica, y es que la mayor parte de lo que es una planta, de su masa, no viene del suelo, viene del aire, del carbono que coge del aire. Y este gráfico lo deja clarísimo. O sea, el 90% de una planta es carbono y oxígeno que ha sacado del CO2, un 90%. Y luego un 6% de hidrógeno del agua. Y el famoso NPK, los minerales por los que nos obsesionamos, pues son solo un 4%. Estamos poniendo todo el foco en un pequeñísimo porcentaje de lo que la planta realmente necesita para construir su cuerpo. Vale, entonces, si los nutrientes que aportamos son solo una pequeña parte, ¿de dónde sale el resto? Pues eso nos lleva a la segunda sección. Vamos a conocer a los verdaderos mineros de nutrientes, a ese ejército invisible que trabaja sin descanso bajo tierra. Solemos pensar que la fertilidad viene del compost, de la materia orgánica. Pero si tiramos del hilo hasta el origen de todo, la fuente primerísima de todos los nutrientes del planeta no es orgánica, es mineral. Son las rocas, la arena, el limo, la arcilla, el esqueleto mismo del suelo. Y aquí está el gran cambio de mentalidad. Antes se pensaba que esos nutrientes se liberaban de las rocas por un proceso físico muy lento, la erosión, el agua, el tiempo. Pero lo que ahora sabemos es que la biología es infinitamente más potente. Son los microorganismos los que minan activamente esas partículas de roca, los que extraen los nutrientes y los hacen disponibles para las plantas. Y no estamos hablando de poca cosa, ¿eh? La mayoría de los suelos tienen reservas de minerales para cientos, incluso miles de años. El suelo no es un depósito vacío que hay que rellenar cada temporada, es más bien una despensa gigantesca, a rebosar de comida, pero que necesita a los cocineros adecuados, los microbios, para preparar los platos. Y aquí, justo aquí, es donde la liamos. Vamos con la tercera sección, el círculo vicioso. Vamos a ver cómo los fertilizantes químicos rompen este sistema y crean una dependencia total. Es que es una reacción en cadena de manual. A ver, la planta, por naturaleza, intercambia azúcares, su energía, con los microbios a cambio de nutrientes. Es un pacto. Pero si le damos fertilizante soluble, que son nutrientes gratis y sin esfuerzo, la planta se vuelve cómoda. Dice, ¿para qué voy a pagar si me lo dan gratis? Así que corta el suministro de azúcares. Los microbios, sus socios, se mueren de hambre y sin ellos el suelo se degrada, se compacta y la planta, ahora sí, se queda sola y pasa a depender al 100% de más y más fertilizante. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y por si fuera poco, hay un efecto aún más retorcido, que se llama efecto priming o efecto de cebado. Resulta que cuando echamos un chute de nitrógeno, algunas bacterias se ponen a 1000. Pero para vivir no solo necesitan nitrógeno, también carbono. Como la planta ya no les da azúcares, ¿qué hacen? Pues se comen la despensa del suelo, el humus, la materia orgánica estable. O sea que estamos literalmente quemando la fertilidad a largo plazo del suelo para conseguir un empujón a corto plazo. Y esto no es una teoría, está comprobadísimo. El estudio de los Morrow Plots de Illinois, que es el más antiguo del mundo en este campo, lleva más de 50 años observando esto. Parcela que se fertiliza, parcela que pierde materia orgánica año tras año. Es paradójico, ¿verdad? Añadir nitrógeno para hacer crecer las plantas acaba vaciando de carbono el suelo. Bueno, pero el problema no se queda solo bajo tierra, que va, afecta, y mucho, a la propia planta. Y eso nos lleva a la cuarta sección, cómo los fertilizantes acaban creando un auténtico buffet libre para las plagas. La clave para entender esto es un concepto llamado trofobiosis. Suena complicado, pero la idea es muy simple. Una plaga no ataca porque sí, ataca plantas que están nutricionalmente desequilibradas, que son, por así decirlo, comida fácil. Y esa comida fácil suele ser un exceso de azúcares y aminoácidos sin procesar en la savia.
¿Y qué es lo que provoca ese desequilibrio? Exacto, el fertilizante. Cuando una planta recibe una sobredosis de nitrógeno soluble, se pone a fabricar aminoácidos a toda pastilla. Pero va tan rápido que no le da tiempo a unirlos para crear proteínas complejas y estables. El resultado es que su savia se llena de aminoácidos sueltos, que son básicamente un batido de proteínas perfecto para pulgones, hongos y otros insectos. Así que el efecto final es que, sin querer, no solo estamos alimentando a la planta, sino que estamos creando superplagas. Porque los insectos que se alimentan de estas plantas dopadas no solo están mejor nutridos, sino que los estudios demuestran que se reproducen mucho más rápido y viven más tiempo. El resultado, la población de la plaga se dispara. Bueno, ya hemos visto todo el panorama de problemas. Vamos ahora a lo importante, a la solución. Quinta y última sección. Construir un suelo vivo. Dejar de poner parches y empezar a construir salud de verdad a largo plazo. Y yo creo que esta tabla resume a la perfección el cambio de filosofía. Una cosa es alimentar a la planta, darle un chute directo de nutrientes solubles. Es un impulso inmediato, sí, pero que crea dependencia y degrada el sistema. Y otra cosa muy diferente es cultivar el suelo, o sea, alimentar a toda la comunidad de vida del suelo para que sea ella, de forma natural y constante, la que alimente a la planta. Hay una analogía que me parece buenísima. Un fertilizante es como una intervención de urgencia, como una escayola. ¿Arregla el síntoma? Claro que sí, pero nadie quiere vivir con una escayola toda la vida. El objetivo de verdad es arreglar el entorno, el camino, para que no nos volvamos a romper el hueso. Y entonces, ¿cómo se cultiva ese suelo vivo? Pues la receta es sorprendentemente sencilla y se basa en imitar a la naturaleza. Añadir materia orgánica constantemente, no remover la tierra para no romper las redes de vida, mantenerla siempre cubierta con plantas o acolchados, dejar las raíces viejas en el suelo al cosechar y, por supuesto, evitar cualquier veneno que mate a todos esos valiosos microorganismos. Y para terminar, una pregunta que lo resume todo y que nos podemos llevar para reflexionar. ¿Estamos dedicando el esfuerzo a alimentar a las plantas de hoy con soluciones rápidas o estamos cultivando un suelo vivo que tenga la capacidad de alimentarlas por sí mismo para siempre? La diferencia, como hemos visto, es enorme.